el que nace más o menos en tiempo de mucha lluvia y se les dice entonces los atonale. Aquí la E es tener, poseer, sin ser verbo, atonale. Tonal, ahí está tonal, ¿verdad? Y la A, agua, ¿verdad? Ya esto E indica posesión, el que tiene. Si decimos atonali, estamos hablando de un tonali, de esencia, agua, ¿verdad? Pero atonale ya estamos diciendo de una persona, se refiere a una tercera persona, puede ser hombre o mujer. ¿Y qué se dice de los atonales? Los atonales se puede reconocer y constatar según la tradición. Ese que nació en tiempo de mucha agua, de mucha lluvia, el agua lo marca, la lluvia lo marca, y entonces cuando tenga algún acto en la vida muy importante, puede ser que llueva. O generalmente se dice va a llover en su boda, por ejemplo, ¿no? Por eso es atonale. Aquí se identifica entonces la personalidad también, ¿no? El cómo es esta persona, el cómo puede ser. Por eso tonali no simplemente es esa esencia, esa luz que tenemos aquí en la cabecita, sino que también es tonali, es destino.